Buenos días, doctor. Yo le quería preguntar, hablando de esa santidad única a la que Jesús nos llama, ¿cómo podemos descubrir cuál es esa santidad? Porque sabemos que nos llama la santidad en el divino querer, pero ¿sería mirando esos atributos que tenemos o lo que sentimos? Porque yo sé que a lo mejor depende de un discernimiento, pero a veces también es difícil discernir. Entonces no sé cómo poder lograr entender esa santidad única a la que Jesús nos llama a cada uno según nuestras cualidades y lo que puso en nosotros. Aquí no hay discernimiento. O sea, no se trata de discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Llegar a descubrir algo que no conocemos y que tenemos una noticia pero no conocemos. Se dice, por ejemplo, que hay que discernir la palabra de Jesús. ¡Qué herejía tan grande! ¡Qué herejía tan grande! Cuando Jesús dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo, el hombre dice, no, momento, hay que discernir qué quiso decir. ¿Y qué fue lo que logró entender? Sean perfectos porque mi Padre es perfecto. Dio al traste con la palabra de Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, primero busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será dado por añadidura? Y el hombre empezó a discernir, a discernir, a discernir. ¿Y qué salió? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos poniendo la actitud del hombre por encima de la de Dios. Estamos poniendo el criterio del hombre por encima del criterio de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con perdona nuestras deudas? Discernimos, no encontramos nada y llegamos a decir, perdona nuestras ofensas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces el discernimiento sirve para destruir la obra y la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenga fe, creer. Porque si ustedes creen en Jesús, están perdidos y se van a condenar. Si creen en Jesús, se van a condenar. Hay que creerle a Jesús, no creer en Él. Satanás cree más en Jesús que ustedes, pero está condenado. No sirve discernir, sirve creer. Entonces, vamos a creer la palabra. Entonces, ¿cómo descubrir esto? Simplemente yo siempre les digo, atrévanse a leer. No les digo, esta es la verdad, no, eso es cada uno. Pero atrévase a leer y una vez leyendo, usted decidirá, pero es seguro, como dice aquí, que es luz. Y esa luz le va a ir haciendo entender y va a ir iluminando su interior para decir, es que este debo ser yo. Ya no soy compañere, ahora soy compañera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios la creó como mujer. Me llama la atención que dice que no creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Así es. Y entonces en el credo que decimos creo en el Padre, en el Hijo, ahí como resulta, si decimos, en el credo decimos creo en Jesucristo. Sí, porque no le puedo creer a alguien que no existe. ¿Sí me entiende? O sea, yo no podría decir, le creo a Jesús si no creo que Jesús existe. Y el credo son las verdades fundamentales de nuestra doctrina, de nuestra religión. Yo creo que existe un Dios verdadero, totalmente. ¿Sí? No lo conozco, no sé quién es, pero creo que existe. ¿Qué sería el credo? Por eso está en el credo. Creo en un Jesús que es su Hijo, que es único, que fue engendrado, no creado, que nace de la Virgen María, creo en Él. Pero ahora, creer en Él no me salva. Creer en Él no me salva. Lo que me salva es creerle a Él. Ahora, yo ya tengo el conocimiento de Él, perfecto. Pero ahora, ¿qué me dice Él? Bueno, toma tu cruz y sígueme. No, eso no. Pues ya está descreyendo lo que Jesús dice, aunque crea en Él.
pasa es que nuestra voluntad humana se cree más que Dios, entonces decimos, no, vamos a discernir aquí, a corregirle la palabra a Dios, porque quién sabe qué dice aquí, que no es lo que quiere decir. Entonces, eso es no creerle a Dios, porque discernir es no creerle a Dios, eso es. El problema que tenemos bueno, desde siempre, no le hemos creído al cielo porque no lo vemos. ¿Sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas eran prácticamente el vehículo, el heraldo de Dios. Ellos creían fervientemente, ¿por qué? Porque lo percibían sensiblemente. Puede ser que lo vieran, puede ser que lo oyeran, de alguna manera, pero tenían la percepción sensible de la divinidad. Pero la palabra de los profetas, esa es la que ya no era creída. ¿Por qué? Porque las personas ya no tenían esa sensación, esa sensibilidad, ¿sí? Ese sentir a Dios. Y entre más pasaba el tiempo, más se diluía. Es como el jueguito ese de teléfono descompuesto. Sí lo han jugado, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, exactamente eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, los profetas creían a pie juntillas, pero la palabra de ellos era la que ya era tomada con cierta reticencia y decían, bueno, vamos a ver qué quiso decir. Si es que si no le creemos a Él, yo que tengo nietas y que mis nietas están en el mundo y están viviendo realmente una influencia terrorífica. Entonces, si yo no le creo a Dios, si no le leo y transmito, o sea, como usted dice, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Él. Dios. Entonces, si yo no le creo a Dios, ¿cómo voy a transmitirle a mis nietas luz? ¿Cómo las voy a guiar y a sacar de esa terrorífica mundo de la escuela donde viven, donde les hablan de esto que decía ahorita esta persona, ¿verdad? De la idea de género y todo eso. Entonces, yo como abuela tengo la fortuna que mis nietas me agarran como de confidente, digamos, pero yo digo, ¿cómo lo voy a dar? Si no estoy haciendo actos divinos, si no estoy realmente comprometida con los libros de cielo. O sea, si no realmente me entrego, me abandono. Volvemos en la divina voluntad, volvemos a cometer más o menos las mismas equivocaciones. Jesús nos dice que a toda el alma que llega a vivir en su voluntad, Él le va a conceder las más grandes conversiones y promete que ninguno de los que le pertenecen se perderá. Bueno, eso es lo que Él dice. Ahora, ¿le creo? Entonces, aquí usamos la fe. Nada más que la fe cambia un poquito, porque dice Jesús, refiriéndose a un sacerdote que le pidió unas gracias a través de Luisa. Entonces, cuando Luisa se lo dice a Jesús, dice Luisa que Jesús se voltea como viendo al sacerdote y le dice, mira, necesitas ejercitarte en la fe y quedar envuelto, rodeado de la fe, como una barca queda rodeada por las aguas del mar, o sea, por todos lados. Y luego dice, y como la fe soy yo, ojo con esto, y como la fe soy yo, en ese momento yo que todo puedo, yo me encargaré de darte a ti lo que necesitas. No necesitas pensar en el cómo, en el cuándo, en el qué harás. Yo lo voy a hacer. Y cuando estés rodeado de esta fe, te voy a dar 3 gozos. El primer gozo será penetrar las cosas de Dios, o sea, entender la palabra de Dios. Entender en la Biblia
entender en todas las revelaciones que nos ha dado a través de Luisa, pero necesito estar rodeado por la fe, pero no la fe teologal, no la fe de creer, ¿sí? Que eso es lo que veíamos aquí, esa es la fe teologal, pero la verdadera fe es poseer a Jesús. Entonces, en la medida que voy poseyendo a Jesús, es en la medida en la que voy ensanchando ese campo y los gozos espirituales que me va a dar son entender sus cosas. O sea, voy a poder leer y decir, aquí está diciendo esto. Voy a poder, dice, el segundo gozo es un fastidio en todo lo que antes te llamaba la atención. Vamos a empezar a sentir que ese fastidio por todo lo que antes hacíamos. No sé, puede ser desde las fiestas, las reuniones, todo lo que antes acostumbrábamos y nos llamaba, vamos a empezar a sentir que ya no queremos eso. Y el tercer gozo es el desapego total de todo. Por lo tanto, esto también es importante. El desapego no es un logro de nosotros, no es un logro del hombre, es un don que Dios nos da. No es un logro, es un don. Y ese don se obtiene gracias a la acción del hombre rodeándose de la fe. Y traducido, gracias a tener a Jesús en el interior. O sea, parece como absurdo lo que se plantea, porque todos pensamos que todo este desapego, que toda esta fe, la vamos a obtener para irnos acercando a Dios. Y no, es al revés. Necesitamos tener a Dios en nosotros para poder ejercitar estos dones. Sí, estamos hablando de creerle a Jesús y María nos lo simplifica. Hagan lo que Él les diga. Así es. Punto. O sea, esa es la mejor enseñanza que María nos ha dejado, ¿no? Hagan lo que Él dice. Eso se llama obediencia. O sea, porque vamos a obedecer. Realmente, si Jesús me dice por aquí, bueno, pues yo por aquí. Eso es confianza. O sea, me está diciendo la verdad. ¿De acuerdo? Pero mientras yo meta lo mío, ahí vienen las contras, por decir, no, pero es que yo quiero esto. Y ejemplos muy prácticos. En la actualidad tenemos ejemplos perfectos. Primero voy a empezar con Luisa. Luisa, hay un momento en que llega Jesús y le dice, Luisa, oye, ¿por qué no me obligas, ojo con eso, por qué no me obligas a obedecer a quien tiene autoridad sobre de mí? ¿Qué está diciendo Luisa? Está desobedeciendo al sacerdote. ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, mira, la razón es muy sencilla, porque la obediencia siempre debe estar ordenada a la obediencia superior. La obediencia del hombre, o sea, lo que el hombre da, debe estar en sintonía con lo que Dios da. Si la obediencia del hombre no está en sintonía con Dios, esa obediencia del hombre no se debe obedecer. Se debe obedecer a Dios. Pedro y Juan son apresados por andar predicando, diciendo cosas que no debían decir. Y los quieren obligar a ya no predicar. Y entonces Pedro le dice, a ver, ustedes díganme qué es justo, obedecer al hombre o obedecer a Dios. Entonces estábamos en la obediencia, en este seguimiento que nosotros tenemos, que somos seguidores. Yo siempre digo que tenemos un cencerrómetro integrado. Ahora los niños nacen con un cencerrómetro. Es como un chip. ¿Qué es un cencerrómetro? Donde nos tocan la campana, para allá vamos. Sí conocen los cencerros, ¿verdad? ¿Qué es un cencerro? Una campana que le ponen al animal que va por delante
y para donde va la vaca o la oveja que lleva la campana, para allá van todas. Exactamente eso es lo que estamos haciendo. Nos tocan la campana con el hueso que les dije y todos a ponerse un hueso. En fin. Bueno, volvamos a lo serio. Volvamos a el esponsalicio y el aliento que Dios nos quiere dar. Dice, ahora, hija mía, el hombre con no vivir en nuestro querer divino, sus tres potencias han sido oscurecidas y deformada nuestra imagen adorable en él. Me voy a meter con las profecías. Estamos esperando 3 días de oscuridad, que no vamos a ver nada. Y ahí estamos viendo y viendo si la NASA dice que va a haber algo, que hay algún asteroide, planeta, lo que sea que se va a atravesar entre el Sol y la Tierra. En fin, no nos damos cuenta que llevamos no 3 días, sino cientos de años en la oscuridad. Y entonces ustedes dicen, no, pero es que la Biblia dice 3 días. Sí, pero la Biblia también dice que para ti, Señor, un día son 1000 años y 1000 años son un día. O sea, en la Biblia no podemos tomar las palabras de la Biblia como en relación a lo humano. 3 días en la Biblia pueden ser 20 años, 50 años, 1000 años, no sabemos. Pero vivimos en una oscuridad tremenda, vivimos en una oscuridad en que el mundo ya no ve nada. Espiritualmente ya no ve lo que hemos estado comentando ahorita. Ese esponsalicio que se perdió en la primera lectura, o sea, nos dejó total y absolutamente en tinieblas. Y no vemos nada. Lo único que vemos es lo que es, cuando mucho, lo que está en mi nariz. Y, bueno, ese podría ser el hueso que dijimos hace rato. Dice, sus 3 potencias han sido oscurecidas y deformada nuestra imagen adorable en él, de modo que ha perdido el primer latido de amor de Dios en el suyo. Ha perdido el respiro divino en su respiro humano. Más bien, no que lo haya perdido, sino que no lo siente. Por eso, no siente la circulación de la vida divina, el movimiento del bien, el calor del amor supremo, la palabra de Dios en la suya, la vista para poder mirar a su Creador. Todo ha quedado oscurecido, entorpecido, debilitado y quizá también deformado. Esto nos viene a quitar otra venda de los ojos. Pensamos, y se nos ha dicho, que los hijos de Dios son todos aquellos bautizados. Y entonces los no bautizados, ¿de quiénes serán hijos? Hijos. Lo dice Jesús, perdón. Y si se fija en lo que está diciendo aquí, se lo voy a repetir. Dice, de modo que ha perdido el primer latido del amor de Dios, el hombre que se salió. Ha perdido el respiro divino en su respiro humano. Más bien, no que lo haya perdido, sino que no lo siente. No lo siente, no lo percibe, pero no lo ha perdido. Usted trae dentro de usted, gracias a eso respira, tiene usted el respiro de Dios en usted, si no, no podría respirar. Dice, por eso no siente la circulación de la vida divina, el movimiento del bien, el calor del amor supremo, la palabra de Dios en la suya, la vista para poder mirar a su Creador. Tiene ese primer movimiento, tiene esa primera vista que Dios le dio, ese primer amor que Dios le dio, tiene todo lo que Dios le dio, pero usted lo usa para lo que usted quiere.
Usted usa el amor que Dios le dio para amarlo a él, para amar a su perro. ¿Sí se entiende eso? Es necesario entender. Hemos distorsionado tanto que ahora el amor que deberíamos de darle a Dios, ese amor que Dios nos dio para amarlo a Él, ahora lo que nosotros lo hacemos para amar hasta el perro. Y creo que no estoy diciendo mentiras, nada más salgan a la calle y vean cómo tratan a los perros. ¿Sí? Ahora hasta en carriola los traen, los casan, les hacen fiesta de cumpleaños. Dice uno, bueno, ¿y de qué se trata? ¿De dónde sale eso? Del primer movimiento que Dios nos ha dado. De ese primer movimiento que nos ha estado continuamente nombrando y diciendo que de él sale todo lo de nosotros. No, si ya no fuéramos hijos, no podríamos estar en este mundo. No podríamos estar en este mundo. O sea, que el bautismo nos injerta nuevamente en la vida de Jesús. Totalmente de acuerdo. Me quita el pecado original, sí, porque ya me quitó la ausencia de la vida divina. Ahora empiezo a sentir, es el inicio de lo que leímos al principio, ese nuevo aliento que Dios nos está dando, el nuevo aliento que es el bautismo. Y me empieza a regenerar esto, me empieza a hacer sentir esto. El punto culminante, según nos dijo Jesús, en el aspecto humano, es la Eucaristía, pero no es el esponsalicio definitivo. Es medio para llegar al esponsalicio definitivo. Todo es un camino, pero no hemos perdido esa primogenitura, bueno, no primogenitura, sino esa herencia, porque todos venimos, todas las almas, proceden del mismo germen del que fue generado Jesús. Todas las almas. Por lo tanto, todos son hijos de Dios. Todos tienen en su interior la imagen y semejanza. Una semejanza deformada, totalmente de acuerdo. Nadie pone objeción. Una semejanza hecha pedazos, totalmente de acuerdo. Un uso herético, un uso tremendamente distorsionado de los dones que Dios me ha dado, sí. O sea, me ha dado el amor, me ha dado la potencia, me ha dado todo lo que yo tengo, pero yo lo he deformado. Pero eso no me quita que me lo dio Él, que soy su hijo. Ya dijimos que quedamos, ese esponsalicio se rompió, no, pero nos dejó la pensión alimenticia. Nos divorciamos de Dios, sí, pero me dio una pensión alimenticia. Su amor lo obligó a darme pensión alimenticia. Y gracias a eso vivimos, gracias a eso estamos en este mundo. Pero no quitó la esperanza de volverse a unir con nosotros. Yo creo que esto es una plática que necesitaríamos usar otro retiro para irlo esclareciendo. Pero sí quiero dejar muy en claro esto. O sea, estos son los pasos que Jesús nos dijo hace un momento. O sea, nosotros nos divorciamos de Jesús, nos rompimos ese anillo del matrimonio con Él. Pero Él se quedó siempre con la esperanza de volvernos a tener. Todo el punto el principal, todos procedemos del mismo germen que procede Jesús. Y Jesús procede del germen humano de María y del germen divino de Dios, de la fecundidad divina de Dios. Por lo tanto, si yo procedo de ahí, por favor, díganme qué soy. O sea, si yo procedo de ese germen, ¿qué soy? Tengo en mí toda la naturaleza, todo lo que Dios quiere que yo tenga, que se me confirma en el bautismo, totalmente de acuerdo.
Pero los no bautizados se pueden salvar, por supuesto que sí, porque hay 3 tipos de bautismo: el de deseo, el de sangre y el sacramental. Y el de deseo lo puedo ejercer aún en el punto de la muerte. O sea, todos van a entrar al cielo por Jesús. Nadie entra al cielo si no es por Jesús, eso es seguro. Pero entrar en ese ambiente de Jesús puede ser en el mismo instante de la muerte, aunque haya yo sido lo peor de este mundo. El mayor triunfo de Jesús hubiera sido Judas. Si Judas, en el momento de que Jesús está clavado en la cruz, hubiera corrido, y aunque Jesús estuviera muerto, que le hubiera pedido perdón a María, y María le otorgaría el perdón de su hijo. Y ese sería el mayor triunfo de Jesús en este mundo. Nadie se condena por Dios. Dios no condena a nadie. Es la persona la que se condena, es la persona la que reniega, pero todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. En el próximo retiro, si hay próximo retiro, hablamos de esto. O sea, porque hay innumerables citas donde Jesús asegura que todos somos hijos. Dice ahora, ¿qué cosa se necesita para restablecer a este hombre? Volveremos a infundirle nuestro aliento con más fuerte y creciente amor. Le infundiremos el aliento en el fondo del alma. Pondremos nuestro aliento más fuertemente en el centro de su voluntad rebelde, pero tan fuerte de sacudirle los males a los cuales está unido. Sus pasiones quedarán aterradas y aterrorizadas ante la potencia de nuestro aliento. Se sentirán quemar por nuestro fuego divino, y la voluntad humana sentirá la vida palpitante de su Creador, que ella, como velo, lo esconderá en sí misma y volverá a ser la portadora de su Creador. Oh, cómo se sentirá feliz. Con nuestro aliento la restableceremos, la sanaremos. La potencia de nuestro aliento no lo dejará solo. Dejaremos de dárselo cuando lo veamos regresar a nuestros brazos paternos, bello como nosotros lo queremos. Y entonces sentiremos que nuestro Hijo ha reconocido nuestra paterna bondad y lo mucho que lo amamos. Sentiremos que nuestro Hijo, a los rebeldes, a los que están fuera, a los que no creen en Él, sentiremos que nuestro Hijo ha reconocido nuestra paterna bondad y lo mucho que lo amamos. Mira entonces qué se necesita para hacer venir a reinar nuestra voluntad sobre la tierra. La potencia de nuestro aliento omnipotente. Con él renovaremos nuestra vida en el hombre. Todas las verdades que he manifestado, los grandes prodigios del vivir en mi querer, serán las propiedades más bellas, más grandes, de las cuales les haré don. También esto es una señal segura de que vendrá el reino de mi voluntad a la tierra. Porque si hablo, primero hago los hechos y después hablo. Mi palabra es la confirmación del don de los prodigios que quiero hacer. Por eso, ¿qué finalidad tendría el manifestar mis propiedades divinas, hacerlas conocer, si no debiera venir su reino a la tierra? Voy a tomar unas palabras del Padre en la homilía, que hablaba de qué es la verdad. Una verdad es el don más grande, es el milagro más grande que puede haber. ¿Por qué? ¿Por qué una palabra, una verdad de Dios es eso, es el milagro más grande? Porque Dios comunica una verdad no como nosotros.
O sea que es la parte externa, nada más comunicar, decir lo que es o lo que soy. Dios cuando comunica una verdad, comunica todos los bienes que esa verdad contiene. Todos los bienes que esa verdad contiene. En una ocasión está Luisa y llega Jesús y lo único que le dice es, yo soy pureza. No le dice más. Y dice Luisa, y sentía yo en mí un mar inmenso que me envolvía de pureza y sentía, no supo decir qué era lo que veía, pero todo eso quedó en ella. Toda la palabra, todas las verdades que Jesús tiene en estos escritos tienen esa potencia si los leemos con la intención de hacerlo nuestro. Si lo leemos como el periódico, si lo leemos como el periódico este que decíamos ayer, ¿cuál era? El periódico La Alarma, no nos va a dejar nada, absolutamente nada. Me puede dejar el conocimiento, me puede dejar la soberbia espiritual si conozco, me puede dejar el fanatismo absurdo si lo tengo en mi corazón y siento que amo la divina voluntad. Ya ven que hay ciertas actitudes así medio histriónicas, ¿no? La única forma en que esa verdad se me comunique es en la voluntad. Si no es en la voluntad, no sirvió. Libro 26, lectura 5. Abril 28 de 1929. Dice, estaba haciendo mi giro en el fiat divino para seguir sus actos en la creación y habiendo llegado al Edén, mi pobre mente se ha detenido en el acto cuando creaba al hombre e infundiéndole el aliento, le infundía la vida y rogaba a Jesús que diera el aliento a mi pobre alma para infundirme el primer aliento divino de la creación, a fin de que con su aliento regenerador pudiese recomenzar mi vida toda en el fiat, de acuerdo a la finalidad para la que me había creado. Si se fijan, Luisa siempre está en esta actitud de estar puesta en alguna etapa de la vida de Jesús. Eso nos está corroborando de alguna manera el que en la divina voluntad no existe el tiempo ni el espacio. La divina voluntad es eterna, la divina voluntad es infinita, y lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica de dónde está Dios, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿En dónde está la voluntad divina? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Dónde está el alma? El alma que tiene como vida la divina voluntad. En el cielo, en la tierra y en todo lugar, porque la divina voluntad ahora es vida del alma. No es un artificio, no es un objeto que me digan, mira, aquí está la divina voluntad, yo diga, gracias, ya la traigo aquí. No, es vida. Y si es vida, entonces yo participo de esa vida, porque soy yo lo que está ahí. Entonces, ¿dónde estoy yo? En el cielo, en la tierra y en todo lugar, por efecto de la divina voluntad, no por mí, sino por la divina voluntad. Pero ahora, como estoy en todos lados, en todos momentos, en todas las historias, me puedo poner en cada acto, en cada momento de la historia de la humanidad, y no solo de la humanidad, me puedo poner en el momento de la historia de Dios, porque la divina voluntad también está en la historia de Dios, es la generadora de los actos de Dios, es la que movió a Dios para crear, es la que movió a Dios para generar a su Hijo, es la que movió a Dios para que el Espíritu Santo procediera de ellos. Así que Luisa de repente se pone en determinados momentos de la historia. Y esto, por si les parece absurdo e ilógico, por favor, cuando lleguen a su casa, revisan el 521 del Catecismo, donde claramente nos dice que estamos llamados
a continuar y repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. O sea, y luego piensan que son estados y misterios. Y nos dice que por medio de, que Jesús quiere, no recuerdo si alguien lo trae por ahí, me lo facilita. El 521, por favor. Mientras seguimos con esto. Dice, pero mientras esto hacía, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior, como en acto de querer infundirme su aliento, y me ha dicho, hija mía, de dentro de mi interior, como en acto de querer infundirme su aliento, me ha dicho, hija, en nuestra voluntad, es nuestra voluntad que la criatura vuelva a subir a nuestro seno, entre nuestros brazos creadores, para darle nuevamente nuestro aliento continuado, y en este aliento darle la corriente que genera todos los bienes, alegrías y felicidad. Pero para poder dar este aliento, el hombre debe vivir en nuestro querer, porque solo Él lo puede recibir y nosotros darlo. ¿No les parece curioso lo que acaba de decir? ¿No encontraron nada así? Sí. Aquí está el 521. A ver si lo va. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. A ver, espérame tantito. Todo lo que Cristo vivió. ¿Qué vivió Cristo? Su encarnación, su estancia en el vientre materno, su nacimiento, su infancia, su adolescencia, ya su madurez, su vida pública, su pasión, su muerte y su resurrección. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. Y entonces la pregunta que siempre hacemos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hace 2000 años, porque dice, hace que podamos vivirlo en Él. Hace 2000 años. Y luego... Y que Él lo viva en nosotros. Y que Él lo viva en nosotros. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Ese es el punto. En la divina voluntad nos podemos situar en cualquier momento. Y el catecismo me lo está diciendo, quizás sin saber lo que dice. Quizás sin saber lo que dice, pero me está poniendo el punto de que yo tengo que estar con Jesús hace 2000 años viviendo lo que Él vivió y luego vivirlo Él en mí hoy. Y esto, a ver, síguele por favor. Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Ojo con eso. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. ¿Qué es una sola cosa? Un solo ser, una sola persona, una sola voluntad, una sola inteligencia. Seguimos. Nos hace comulgar en cuanto a miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Ojo con eso. Ahí ya no dice Él. Debemos continuar, cada uno de nosotros, los estados y misterios de Jesús. ¿Qué estados? Ya dijimos, toda su vida. ¿Qué misterios? Todo lo que hizo en su interior. Lo exterior no es misterio. Lo exterior lo vimos, lo leemos ahora en los evangelios. Estamos recibiendo el testimonio de las personas que convivieron con Él. Eso es lo que vieron y a través de ellos lo estamos viendo nosotros. Pero los misterios
es lo que todo hacía en su interior, que nadie conocía, que nadie sabía lo que estaba haciendo. A eso estamos llamados, a repetirlo en nosotros repetirlo, nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo repetirlo? Únicamente apropiándome de la vida de Jesús, apropiándome de los actos de Jesús, teniéndolos como míos, y ahora yo los pongo en acción a través de mis actos. A través de mis actos. Lo mismo que hace el sacerdote en el momento de la consagración, está cumpliendo ese detallito del catecismo, lo cumple en él, porque está cumpliendo, está siguiendo los estados y misterios de Jesús. El misterio de Jesús poniéndose en la hostia, transubstanciando la hostia, eso lo hace el sacerdote en el momento que consagra, pero no lo hace él. No lo hace él, lo hace Jesús a través de él. Se necesitan los dos. El sacerdote necesita la acción de Jesús y Jesús necesita el acto del hombre. Eso es lo que nos está diciendo, pero ahora para nosotros. Repetir los estados y misterios de Jesús en nosotros, ahora. Y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Perfecto, gracias. Si puedes de una vez, lee el 260, el micrófono. Dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. A ver, el fin último, la finalidad primera de Dios es entrar en esa unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Ya hemos oído ahorita en estas lecturas que esa imagen con Dios es a través de las tres potencias. La voluntad con el Padre, la inteligencia con el Hijo y la memoria con el Espíritu Santo. Ahora, lo que nos dice el catecismo, no Luisa, sino el catecismo, es una unidad perfecta de la Trinidad con nosotros. Podríamos pensar que esa es la santidad humana. Cuando Cristo dice, vendremos a ti, haremos morada en ti, y la inhabitación de la Trinidad en el hombre, podríamos pensar que es eso. Pero el catecismo continúa y nos dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Ojo, pero desde ahora, ya lo habíamos comentado, el pero desde ahora quiere decir, esto es el fin último, pero como no se puede llevar ahorita a cabo, desde ahora, pero desde ahora, pueden ser habitados por la Santísima Trinidad, que esa es la inhabitación de la Santísima Trinidad en la criatura, y que ya habíamos dicho que quizás los dos ejemplos más grandes puede ser San Juan de la Cruz con la unidad de voluntades y Conchita Cabrera de Armida con el que te toca a ti, toca el verbo. O sea, ese es el punto, pero eso es catecismo, no es Luisa. Luisa no nos viene a decir nada nuevo, Luisa nos viene a decir el cómo, porque el hágase tu voluntad está desde el Padre Nuestro. Venga tu reino, ¿qué reino? El reino del hágase tu voluntad, ¿cómo en el cielo? ¿Cómo? Por favor, no le quiten el cómo. Hay que rezarlo como lo reza la iglesia ahora, sí, no hay que meter escándalo ni decir, oye, ¿esta por qué dijo esto? No, pero en nuestro interior entender que es cómo, porque el cómo nos da el ejemplo, el cómo nos da la muestra, el cómo me dice qué es lo que quiere Jesús. Si yo pongo el así como en el cielo en la tierra, estoy diciendo que se cumpla tu voluntad, que te obedezcan. No me está diciendo qué quiere, pero el cómo, ese es importante. Lota. Si alguno me ama, dice el Señor,
Guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si se fijan, lo que está diciendo lo dice después del pero desde ahora. O sea, somos llamados a ser inhabitados por la Trinidad. O sea, esas son las palabras de Jesús en el Evangelio, en donde nos dice que podemos llegar a eso antes de llegar a la finalidad primaria. Seguimos. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, ni inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada, y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Beata San Isabel de la Trinidad. Gracias. Acá una... Si se fijan, nuestra doctrina ya nos hablaba de esto. Y hay muchos más en donde es quizá más específico, pero necesitamos conocerla y no conocemos nuestra doctrina. Ese es el problema, no conocemos nuestra doctrina. Estamos hablando de hacer los actos de Jesús en nosotros. Al hacer esto estamos, bueno, no exactamente, pero bueno, estamos viviendo... Dígalo. Bueno, al hacer esto estamos dentro del acto continuo de Dios donde Él se manifiesta. Es como se desarrolla en la historia y en la vida, en el transcurso de los tiempos, el actuar de Dios, el acto único de Dios. Cuando nosotros, o sea, la parte que nosotros hacemos es traer ese acto al presente, los actos de Jesús al presente. Y al hacerlo eso se continúa la cadena del acto continuo de Dios en la historia de la humanidad, en la historia de la creación. Estamos poniendo en el presente todo el acto único de Dios y vamos a recordar algo. El acto único de Dios está conformado por los actos de Dios y por los actos nuestros. O sea, estamos trayendo al presente, al momento actual, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Jesús hizo, todo lo que María hizo, todo lo que Luisa hizo, todo lo que todos los santos han hecho, todo lo que toda la familia humana ha hecho, todo, e incluso lo que los malos han hecho, porque todo está dentro de la divina voluntad, todo. Por lo tanto, somos los repetidores del acto único de Dios en cada acto nuestro. Y gracias a eso es que cada acto nuestro se convierte en una vida divina, genera una vida divina. Si no estuviera el acto completo, no podría generarse una vida divina porque quedaría como mocha, le faltaría algo. No, tiene todo. Como la alegría de compartir los beneficios de Jesucristo, de su redención, cuando estamos todos participando de su sacrificio divino, de su glorificación, todos esos momentos en la Eucaristía, todos, su pasión, su muerte, su resurrección, que llega a beneficiar hasta los que no están en misa y que nosotros hacemos posible esa celebración y están presentes, bueno, la iglesia militante que somos nosotros, la iglesia purgante ya se murieron y están, y la iglesia triunfante de todos los santos. O sea que todos unidos estamos viviendo los frutos de la redención de Cristo en cada Eucaristía, y esto es un gozo porque lo tenemos al alcance. Pero si ahorita nos está iluminando, haciéndonos más conscientes
de que Dios quiere venir a habitar y que nosotros queramos y que se haga la fiesta de Dios aquí y ahora, el reino de la divina voluntad, el reino de amor aquí y ahora, en nuestro tiempo, en nuestra casa, a donde vamos a volver. Llevemos la alegría del reino porque es posible vivirlo a donde Dios nos ponga. Así es. Entonces, todo esto empezó por si habíamos entendido lo que dijo en el último pedacito que leímos. ¿Se acuerdan de lo que leímos? Ni idea. No. No. Voy a volverlo a leer. Es muy pequeño. Dice: hija mía, es nuestra voluntad que la criatura vuelva a subir a nuestro seno, entre nuestros brazos creadores, para darle nuevamente nuestro aliento continuado. El aliento de Dios, ¿qué es lo que nos va a dar? La vida divina, nos va a dar este reino. Eso es lo que el aliento de Dios nos quiere dar. Dice, y en este aliento darle la corriente que genera todos los bienes, alegrías y felicidad. Pero, para poder dar este aliento, el hombre debe vivir en nuestro querer. O sea, no necesitamos el aliento para llegar a vivir en el querer divino. Necesitamos vivir en el querer divino para recibir este aliento. ¿Sí se entiende lo que está diciendo? O sea, primero necesitamos hacer vida en este querer divino para que después nos pueda dar su aliento y se obre toda esta transformación de criatura en hombre Dios. Dice, porque solo Él lo puede recibir y solamente en Él puede dar su aliento. Para que quede un poco más claro, hay una lectura donde Jesús le dice a Luisa que ellos querían darle a la criatura todo su ser, pero que no le cabía, no somos capaces de recibir el ser divino. Dice, por eso le dimos nuestra vida y nuestra voluntad para que hiciera crecer nuestra vida hasta donde Él quisiera. No nos puso límite, hasta donde quieran. Y entonces uno dice, bueno, pero el ser divino hubiera sido bueno tenerlo nosotros. Pero resulta que el ser divino se mueve, se maneja, perdón las palabras, se maneja a través de la divina voluntad. Por lo tanto, teniendo la divina voluntad, tenemos control sobre el ser divino. Vamos a imaginarnos, ¿qué será? Un avión, uno de esos avionzotes grandototes que hay, o un transatlántico mejor, es un poco más grande. O sea, es imposible que un hombre pueda recibir un transatlántico en su interior, totalmente impensable. Pero hay un pequeño aparatito en la cabina, que es una computadora donde maneja todo el transatlántico. Entonces, la persona que está manejando eso tiene control más que si lo tuviera dentro. Ahora controla todo ese armastrote que hay ahí afuera. Eso es lo que pasa con nosotros. Nos quiso dar su ser, pero no nos cabe. Por eso nos dio su vida y su voluntad para hacerla crecer hasta donde nosotros queramos. Por lo tanto, tenemos ese aparato, esa computadora o como le quieran llamar, con la cual podemos manejar, se oye horrible, manejar al ser divino. Podemos estar en el ser divino donde queramos. Y aunque se oye horrible, Jesús le dice a Luisa que el hombre hace moverse a Dios. Hay lecturas donde Luisa está muy preocupada, muy angustiada por la ausencia de él,
Y en la noche que llega Jesús le dice, hoy me dejaste en la inmovilidad, porque no te ocupaste de darme el movimiento en ti, no me ocupaste de dar el paso, el pensamiento, la palabra, todo en ti, por estar ocupada en ti. Entonces, el hombre tiene la posibilidad de que poniendo en marcha la divina voluntad es la que mueve a Dios. Por lo tanto, ahora el hombre moviendo a la divina voluntad en sus actos, está dándole a Dios el movimiento para que Él haga lo que Él desea hacer. ¿Se entiende? También vuelvo a decir que no, pero nos quedamos con la idea, ¿sí? Sí, porque a veces pasa la confusión de creer cómo voy a mover yo a Dios a lo que yo quiera, y esa es buena la aclaración, a mí apenas lo entendí. Yo lo voy a mover, pero para que Él haga lo que Él quiera, no lo que uno vaya diciendo que haga, sino es nada más le das el movimiento para que Él realice sus obras. Porque si tenemos la misma voluntad de Él, no podemos querer algo que sea contrario a Él. Y eso nos da una respuesta para la conversión del agua en vino allá en las bodas, ¿se acuerdan? Que todo el mundo como que desbarranca ahí con lo de María. ¿Por qué María hace eso? No sé si se fijan en la forma como lo plantea el Evangelio. O sea, María no llega a pedirle a su hijo. O sea, eso no es petición. Llega y le dice, hijo, no tienen vino. Hijo, no tienen vino. Jesús dice algo que a veces entendemos, a veces no, pero no importa. Pero María, perdón por la forma de decirlo, ni lo pela. Se voltea y se va. ¿Por qué? O sea, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Si María vive en la divina voluntad, si María tiene esa voluntad divina en ella, la voluntad divina es que Jesús se manifieste en ese momento. Y entonces no es petición, podríamos decir, es una orden. Orden, no tienen vino, punto. La respuesta de Jesús habría que analizarla, pero no es como lo hemos interpretado que decir, oye, no es mi tiempo, no te metas. No, es una respuesta en donde asegura que ese es el momento. Dice, no ha llegado mi hora, ¿sí? Pero desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino, ese era el momento. Así que, ni modo, lo haces, porque lo haces. Entonces es a través de María que la divina voluntad está poniendo el movimiento en Jesús. Y Jesús no puede decir no, porque es la misma voluntad de Él, la de María y la del Padre. No puede ponerse en contra. Si fueran varias voluntades, entonces sí. Como decir, oye, pues todavía no, espérate, la fiesta está bonita, después. No, es la misma voluntad. Nos dijo, la divina voluntad es la que mueve a Dios, por lo tanto, el hombre... Cuando tiene la divina voluntad como vida, si el hombre le da movimiento a la divina voluntad en sus actos, esa divina voluntad está dándole movimiento a él. ¿Sí se entiende? Bien, lo que estamos pues diciendo e interpretando, que el hombre mueve con su voluntad unida a la de Dios, mueve la voluntad de Dios, es hacer que el amor se genere, que fue la finalidad que Dios quería al darnos su voluntad, al insuflar en nosotros su misma imagen, su mismo aliento, ese aliento de vida. O sea, al tener a un ser que le corresponda en amor. Entonces podemos decir, cuando el hombre está plenamente fundido en el amor de Dios, mueve a Dios en su voluntad, pero a través del amor y la comunicación del amor. ¿Estaría? Sí, o sea, vamos a ponerlo como un poco más hacia lo que realmente sucede. La voluntad humana
ya hemos dicho que no puede desaparecer. La voluntad humana es la que nos mueve a nosotros. La voluntad humana es la que decide si toma la voluntad de Dios para obrar o no la toma. Entonces, siguiendo una escala, es la voluntad humana la que toma la voluntad divina para moverse. La voluntad divina se une, o sea, hace salir el amor divino, todas las potencias de Dios, para que Dios ahora haga un acto, se mueva. Entonces, ¿quién movió a Dios? La voluntad humana, con la intención de la voluntad divina y con la acción de Dios. Entonces es la voluntad, intención, la divina voluntad, acción, y Dios ya poniendo lo suyo en eso.